Ya. A ver, vamos a volver a hacer o alguna duda que tengan. Aquí tengo un ejercicio, o el mismo ejercicio era, ¿no? ¿No veo? Espero que no. ¿Era igualito? No, ¿no ve? No, 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 Auxi. Ahí, No. ya. Entonces, esto es otro ejercicio que tengo del 2020. O sea, igual no es tan difícil, solamente tienen que saber manejar Excel, ¿ya? Si se dan cuenta. Y él se indica bien, ¿para qué decir? Les indica bien, solamente atiéndanle y van a comprender. Y lo mismo mete a su examen, no cambia. Simplemente va a ser, digamos, aquí tal vez aumente otros datos y va a ser, digamos, esta parte de aquí va a ser para los 10 apellidos, los 10 primeros, digamos. Y va a haber otros datos para los otros 10 así. O sea, no va a ser igualito para todos, ¿ya? No va a ser idéntico siempre. Por eso, él se da cuenta cuando hacen la misma práctica, cuando hacen copia de examen y todo. Y si le atienden, les va a ir bien, ¿ya? A ver, aquí primero, a ver, algo que no hayan entendido. Aquí primero pasado su ejercicio. Bien. En la parte teórica entienden, ¿verdad? Y si se han dado cuenta en su práctica, yo me imagino que ha metido lo mismo que les he indicado, o sea, literalmente lo mismo. O sea, siempre les dice, esto va a entrar al examen y entra eso. Por eso, como les decía con anterioridad, simplemente atiendan en su clase, anótense los ejemplos, nada más. Después, el ICE es responsable, o sea, les va a indicar bien. A ver, un ratito un poco lento mi computadora. ¿Hicieron regresiones? ¿O aún no? Sí, Auxi. Eso también, ¿verdad? Es igual, es simplemente saber manejar el Excel. Si saben manejar bien el Excel normal, van a poder. Y practiquen eso, ¿no? Es las fórmulas de sumatorias para ser más rápido. Practiquen eso, cómo graficar, cómo hacer las regresiones. O sea, practiquen eso y como les indicó, lo mismo meten el examen, o al menos parecido. Uy, está un poco. Ya ver, mientras para ganar tiempo. Ay, no, está un lento. Literal les meten lo mismo. O sea, les indica lo mismo que todos los años indica. Un momentito, por favor, está. Ay, no sé por qué está lento. Auxi, el ejercicio del año pasado, ¿será que nos puede proporcionar para practicar también? Ya, a ver, tengo la práctica que les había dado el año pasado, pero solamente el enunciado. Voy a resolverlo y les voy a pasar ya. Al Classroom lo voy a subir en esta semana. Ya, Auxi, está bien, Ya, gracias. sí, gracias. Justamente recién me han pasado, es que yo no estaba, les comenté, no ve que no estaba en el mismo curso, pero en mi otra materia hacía lo mismo. Entonces, me ubico nomás a lo que estoy viendo ahí. Se metía esto del Pareto, del 20% vital, 80% trivial, ¿no ve? Eso. Y eso, del Ishikawa, la regresión igual, o sea, lo mismo he hecho, pero en otra materia. Ya. Aquí está lo mismo, es lo mismo. A ver, esto es, seguro que les he dicho que es del año pasado, quizá. Sí, esto es creo del año pasado. Esto igual.
tengo algunos ejemplos más, lo voy a subir ya al Classroom todo, para que lo vean con diferentes ítems, perdón. Eso de la espina de pez de Chicago, ¿ya? Ya, ves, le hicieron lo mismo. Para esto simplemente, como les indico, tienen que saber Excel, y aquí todo ya les sale en Excel, o sea, todo, ¿ya? Se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo, o solamente se ve, ay, no sé, a ver, ahí está bien. Ya, entonces les indicaré este ejercicio, a ver si tienen alguna duda, me dicen nomás o han entendido, le han entendido bien a Alice, así bien, digamos. Ya está bien. Les voy a indicar, ya, les voy a indicar hoy día haremos hasta el inciso B y les voy a pasar material y si algo de ahí no entienden, me indican y la siguiente clase lo vemos, ¿ya? Entonces, primeramente aquí el licenciado, digamos, les va a dar directamente los ítems, la descripción, el tiempo estándar y tiempo real. En el otro les ha dado diferente de lo que hoy día les indican, ¿ve? Pero es un ejercicio parecido también, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer cuando les dé esto, datos como estos, ¿verdad? Tienen que hacer la diferencia, ¿ya? Para poder hallar o identificar el 20% vital y el 80% trivial. Entonces, primero tienen que hacer la diferencia entre el tiempo real que les da aquí, o sea, estos mismos datos, y menos el tiempo estándar, ¿ya? O sea, todo en Excel lo aplican, ¿no ven? Así, o a ver, o hacemos de nuevo. A ver, ya, a ver, esto borraremos y eso va a indicar biencito. Y ya, eso, pero es en Excel, eso es sencillo porque entienden, ¿no ven? Y solamente hacen la diferencia entre el tiempo real y el tiempo estándar. En caso de que les dé un ejercicio parecido o sí les va a dar casi parecido siempre, ¿ya? Entonces solamente hacen eso, jalan, ¿verdad? Todito es porque está con una fórmula, ¿ya? ¿Listo? Y ahora hacen simplemente esa diferencia. Ustedes lo hacen bonito, con cuadritos y eso. Él dice casi no revisa, pero siempre dice, con eso ves, copiado, ¿no? ¿Ya? Entonces, al hacer eso, lo ordenan de mayor a menor. Y a ver, lo vamos a meter al Excel, ¿ya? Entonces, hacen la diferencia de eso. Simplemente, digamos, seleccionan todo lo que han hecho, la diferencia, el cálculo que han hecho, más los ítems, la descripción, todo, y se van a esto de aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ordenar, donde dice ordenar, ponen ahí, ¿verdad? Ordenar, y les va a aparecer esta columnita que ven aquí. Entonces, van a ordenar por, digamos, la diferencia que han hecho, ¿ya? Tienen que ordenar mediante esos datos que tienen en la diferencia, ¿ya? Entonces seleccionan eso, ya digamos que han seleccionado, y los valores ya ahí se queda normal. Siempre tiene que ser de mayor a menor. Ahí van a ver los valores sobre ejecutados y subejecutados, en caso de que las haya, ¿ya? Entonces, de mayor a menor. Eso. Como les digo, solamente es Excel en esta parte, ¿ya? Solamente es Excel y les va a salir así. O sea, todo se va a ordenar con los datos de la diferencia que han hecho. O sea, los ítems se va a desordenar todo, ¿no? Pero se va a ordenar con los datos de la diferencia que han hecho. Ya, entonces aquí, en caso de que les salga números negativos, eso se llama subejecutado. Entonces, para poder hacer o para poder identificar el 20% trivial y, no, 20%, el 80% trivial y 20% vital, no se toma en cuenta los valores negativos. ¿Ya? Entonces, estos se llaman, como les decía, subejecutados, valores subejecutados que no se toman en cuenta en el 20% vital, ¿ya? Y solamente vamos a trabajar con los valores positivos, con estas de aquí, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a remarcar.
al hacer su examen, traten de hacerlo rápido. Por eso, como les digo, practiquen nomás esta parte. Practiquen y cuando ya sepan cómo hacer, dónde ir, en qué fórmula usar, o sea, les va a ser más fácil y va a haber mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, ahora, al hacer eso, vamos a trabajar solamente con los valores positivos. Ahora vamos a hallar los valores acumulados, que eso es, diga, el primer ítem va a ser igual al mismo. En aquí solamente hacemos igual una fórmula donde se sume el acumulado más la diferencia, ¿ya? Ahí, en el segundo dato. Entonces, simplemente eso jalan con el Excel, ¿no ve? Y todito se va a ir así. O sea, con la fórmula se va a hacer todo. Entonces, ahora, la diferencia lo suman, porque necesitamos hallar la frecuencia para poder hallar el 20% vital y el 80% trivial, ¿ya? Entonces, lo suman la diferencia. De eso no se olviden, siempre tienen que sumar la diferencia, ¿ya? Esto es un ejercicio parecido. Entonces, para poder hallar las frecuencias, se debe hacer igual una fórmula de división que es igual a la acumulada. Para eso hemos hallado el valor acumulado, ¿ya? Entonces, el valor acumulado dividido entre la sumatoria de la diferencia. Eso tiene que ser constante, la sumatoria. Entonces, yo me imagino que saben hacer esta parte, estos símbolos, ¿no ven? Entonces, al hallar el primer valor de la frecuencia, simplemente lo jalan con él, o sea, con el Excel, ¿no ve? Y se va a armar todo. Por eso el Excel tienen que saber manejarlo muy bien, ¿ya? Entonces, ahora, el 20% vital van a ser los que estén por debajo del 80%, ¿ya? Los que estén por debajo del 80%. Es decir, el que esté, estos valores que están por debajo del 80% van a ser, va a ser el 20% vital, ¿ya? Eso va a ser el 20% vital. Entonces, esos ítems vamos a tener que analizarlos con el diagrama de Ishikawa, el PES de espina de Ishikawa, ¿verdad? Ahora, ¿quién me dice por 20 puntos? ¿Por qué, digamos, se hace esto? ¿Por qué se hace el 20% vital y el 80% trivial? ¿Qué es lo que genera el 20% vital? Yo me imagino que les ha dicho, ¿no? Por 20 puntos en su práctica. Ya, por 50. ¿Cuál era la pregunta, Oxy, por favor? ¿Por qué analizamos el 20% vital y el 80% trivial? Sí. ¿Sí? No estoy segura, pero recuerdo que el licenciado dijo que tenemos que analizar el 20% vital para así poder resolver el 80% de los problemas, algo así creo que dijo. Sí, exactamente. Analizamos esto porque el 20% vital es lo que genera el 80% de los problemas, ¿verdad? Yo creo que les he mencionado. Sí. Ya. ¿Quién es la que ha respondido? Yo sí, cualquier. Ok. Entonces, cualquier. Les voy a hacer preguntas así, que Elise, digamos, les ha dicho. Va a hacer por puntos en su práctica, ¿ya? Por eso tienen la Alicia y así también aquí se van a ganar puntos extras para su práctica. ¿Listo? Ya entonces, ¿han entendido hasta ahí o algo que no hayan entendido, alguna fórmula o...? Sí, una preguntita. ¿Ha llamado ya lista? Sí. Ya, por favor, la lista que se ha entrado al final. Ya está bien, gracias. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna fórmula? No sé. La fórmula de frecuencia podría mostrarme, Oxy, por favor. Ok. Es así.
¿Te explico? Explico, ¿no? Nuevamente para que puedas entenderlo. Primero, para hallar las frecuencias, pueden hallarlo incluso en porcentajes, ahí se ve más, digamos, más fácil, ¿ya? Pero es, como el ICE lo hace, es así, ¿ya? Primeramente hacen los valores acumulados, que es, digamos, anotan el primer dato de la diferencia, o sea, es el mismo, ¿ya? Es el mismo, lo anotan el mismo. Entonces, para el segundo dato, hacen la fórmula de el valor acumulado, el primero que han hallado más el segundo dato de la diferencia, ¿ya? Entonces, así lo jalan nomás directamente en el Excel, ¿ya? Directamente y les va a salir. ¿Cómo van a saber que está bien lo que han hecho? El último dato de los valores acumulados va a ser igual a la sumatoria de la diferencia, ¿ya? Ahí se sabe que está bien o que está mal. En caso de que está, digamos, de que no le salga, entonces en algo han fallado. Simplemente eso. Ya. Y en aquí también, si han hecho bien las frecuencias, el último valor de la frecuencia siempre va a ser igual a 1. Se van a dar cuenta con eso, ¿ya? Ya, algo más que no hayan, de la frecuencia, ya. Entonces, el valor acumulado de cada uno de los ítems lo dividen entre la sumatoria de la diferencia, el valor que han sumado, ¿ya? Eso va a ser constante, entonces lo meten en, ¿saben? ¿No? Que para que sea constante un valor simplemente se hace ese símbolo de dólar, ¿no? ¿Verdad? Simplemente eso. Y lo jalan igual, o sea, todo con Excel, lo jalan, o sea, y ahí es mucho más fácil que hacer a mano. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Oxy, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? No, aunque sea pequeña, compañeros, para que puedan entender bien, digamos, no importa si es la fórmula o cualquier cosa. Si practican normal, lo van a hacer. Yo creo que nada más, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando lo que nos pide, ¿no? Ya hemos hecho desde el primer inciso. Simplemente es eso, ¿ya? Elaborar, mira, dice elaborar el diagrama de Pareto, identificando el 20% y el 80% trivial. 20%. Ya, entonces hasta ahí está todo claro. Se van a conectar, ya por favor, otro link les voy a mandar de Zoom, ya se va a acabar la reunión. Ahora, para hacer el gráfico de Pareto, vamos a hacer con los datos de la diferencia y la frecuencia, simplemente esos dos datos. Lo anotan, o sea, lo copian en otra parte de la hoja Excel para que se les haga fácil, ¿ya? Porque si no se va a complicar un poco. Entonces, ya eso. Ahora, el diagrama de Pareto, a ver, haremos de nuevo esto para que puedan entender. Vamos a eliminar, ya. Primeramente van a insertar y cualquiera de los gráficos lo remarcan. En mi caso voy a hacerlo esto de ahí, que es por punto, ¿no? Ya. Y vamos a agregar datos. Seleccionar datos. Entonces aquí agregamos el primero que va a ser la diferencia. Sí, me imagino, saben, si me dicen nomás si no entienden esta parte de agregar, ¿ya? Es simplemente aceptar y nuevamente agregamos que es la frecuencia. Y nuevamente, simplemente que seleccionar datos y agregar. ¿Ya? Y aquí también, aquí en la parte de editar, van a ir las descripciones. Desde acá. Ya. Entonces, ya tenemos todo esto. Ahora, en la parte, en aquí, simplemente se van a formato de puntos de datos. Ahí se van a eje secundario. Listo. Y cerramos. Entonces, ya tenemos ahí, y yo creo que esto Elise también les ha mostrado cómo hacer, ¿no?
Quizá no paso a paso, o tal vez sí, porque a nosotros no nos indica esta parte de paso a paso, cómo hacer. Y los que saben Excel, yo me imagino que saben bien esta parte. Aquí está bien esto de aquí. Sí, como él dice, lo vamos a hacer. Listo, ¿no ven? Y le sale así. Este es el gráfico de Pareto, ¿ya? Y lo vamos a hacer ahora. Si se dan cuenta, tienen que saber manejar Excel, o sea, practicar, digamos, incluso si no saben, y se les va a hacer fácil, ¿ya? Ya. Entonces, aquí ya le sale en los mismos datos, ¿verdad? Hasta el 80%, 0,80 es igual a 80%, ¿ya? Hasta ya continuando, creo que ya entraron la mayoría. Bueno, hasta ahí, este es el gráfico de Pareto, como les indicaba, y es lo mismo, no solamente que aquí se muestra en un gráfico el 20% vital y el 80% trivial. Entonces, ¿me escuchan, verdad? Por favor, ¿me pueden confirmar eso? Sí, Gracias. Gracias. Ya. Ahora les va aquí una pregunta de Elise, igual que les he mencionado quizá en su clase. ¿Qué es el know-how? Por 20 puntos en su Saber práctica. hacer las es cosas. el saber cómo Saber hacer hacer las Saber cosas. cómo hacer las cosas bien. Hacer las cosas. Ya. ¿Algo más? Que levante la mano y algo más le agregan. ¿Hay algo más? Levanten la mano y ya. Sí, buenas tardes. Es el saber cómo hacer y además es un activo, es el activo más importante. Es un bien intangible. Exacto. Muy bien. El know-how es un bien intangible, que es el más importante, ¿no? Que tiene una empresa o una organización y es saber cómo hacer las cosas. Si no hay eso, la empresa, digamos, va a ir, no va a funcionar como debería, ¿verdad? Entonces, ¿quién era la última que ha hablado? Mamani Choque, Daniela Damari. Ok. Mm, ok. Entonces, así se van a ir ganando puntos ya extras para su práctica. En cualquier momento les voy a hacer preguntas de esta forma. Y no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es lo que él dice, también les he recalcado que iba a entrar y todas esas cosas. Así que estén atentos nomás. Y me preguntan nomás cualquier duda que tengan de alguna fórmula o cualquier duda que tengan. ¿Ya? Ya, entonces tomamos aquí. Ya, entonces eso es lo que hace Luis. Y en aquí ya, digamos, en su examen, en caso de que, bueno, va a entrar casi idéntico. Ya tiene, digamos, 30 puntos, porque siempre el examen es 30% teórico y el 70% así ejercicio práctico, ¿ya? O puede ser 40% teórico y 60% práctico. Ya, entonces, es solamente eso aquí en la parte del diagrama de Pareto, cuando les pide hallar el 20% vital y 80% trivial, ¿ya? Ahora aquí lo voy a hacer esto. Desde esta parte es el 80. Simplemente lo hacen, ¿no? Un gráfico y eso. Ya está.
lo hacen ustedes más bonito en su examen, por eso practiquen esta parte y les va a ir bien en el examen. Practiquen en el Excel sus ejercicios, el ejercicio que les estoy indicando. Simplemente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? Pregúntenme cualquier duda, en las fórmulas, lo que sea, ¿ya? Creo que nada, ¿verdad? Ya. En su práctica del ICE es lo mismo. Tal vez aquí algunos datos más, pero es lo mismo. Mira, si se dan cuenta, es literalmente lo mismo. Mira, aquí simplemente hace la diferencia igual. Pero aquí es con el tiempo, ¿verdad? El tiempo real menos el tiempo estándar, lo mismo. ¿No ves? La diferencia y lo hace lo mismo. Aquí en el costo va a ser la cantidad de fallas por el costo unitario. Yo creo que esto es el mismo dato. O sea, estos datos ya les da. En caso de que no les dé, tienen que saber que el costo no es la multiplicación entre la cantidad de fallas y el costo unitario. Simplemente eso y lo jalan con el Excel, ¿ya? Algo que no hayan entendido de esta parte del Pareto, del gráfico de Pareto, de su práctica, diré, del ejemplo que les he indicado del ICE. Este inciso B que dice qué procesos no generan mayores pérdidas económicas de su archivo del ingeniero, ¿se estaría refiriendo a la columna C, D y E? No. ¿Qué proceso no genera mayores pérdidas? No, eso es en el 20% vital y en el 80% trivial. Eso nos indica los procesos que no generan, ¿cómo era? Que no generan pérdidas económicas, que no generan mayores pérdidas. Eso se refiere al 80% trivial, ¿no ve? Porque sabemos que el 20% es lo que genera los problemas. Y esos son, digamos, en aquí. Estos son los procesos que no generan mayor pérdida, digamos. ¿Ya? Eso se refiere a esa parte. O él se les indica de diferente manera. No, sino que con él no hemos utilizado esas columnas, sin embargo, dijo de que en el examen posiblemente entra. Sí, posiblemente sí les dé, digamos, esta parte de aquí, pero mira, les va a dar quizá así, digamos, con el inciso A, trabajen, digamos, de la lista del 1 al 10, con estos datos de aquí. Si me acuerdo que no se ha dado igualito. Ya con estos datos de aquí, quizá en su práctica igual les meta. Por eso le ha puesto A, B, C, D, E, F. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, directamente trabajan con esto, sin hacer el tiempo, sin hacer la diferencia del tiempo, sin hacer los acumulados. Directamente con esto lo hacen, lo ordenan de mayor a menor. Y ahí sacan en la frecuencia. Y no, primero sacan su acumulado de estos datos directamente. Lo ordenan primero de mayor a menor, lo sacan su acumulado y sacan la frecuencia, ¿ya? Entonces, la sumatoria de todo esto va a ser como la diferencia, ¿ya? Solamente de estos datos. Entonces, ahí ya tienen la frecuencia. Entonces, ahí van a saber cuál es su 20% vital, cuál es su 80% trivial. Digamos, así les va a dar. Entonces, del 11 de la lista del 11, digamos, hasta el 20, van a trabajar con los datos del B, digamos, con esto, con el tiempo real. Lo mismo, así. Lo suman, lo ordenan de mayor a menor, lo suman todito, digamos, hacen su acumulado y luego hacen su frecuencia y ahí hayan nuevamente lo mismo. Y lo mismo aquí, pero hay una diferencia en aquí, digamos, si a alguien le toca el IFE, ¿no ve? Primero tienen que hacer la resta del tiempo real menos el tiempo estándar, ¿ya? Posiblemente les dé así su práctica, ¿ya? Lo mismo aquí, digamos, a alguien le toca el E, lo hacen la multiplicación primero de estos dos,
en caso de que no les dé hecho. Ya, la multiplicación del costo unitario por la cantidad de fallas. Lo mismo en el D directamente, lo mismo que hemos trabajado con el A y el B, lo suman todito primero y así. ¿Lo ve? Como les he indicado. Solamente va a haber algo de diferencia en estos dos. O sea, trabajar lo mismo como les he indicado el ICE. Y en estos otros directamente sumar. Diré hacer, digamos, con esos datos como si fuera la diferencia directamente. ¿Ya? Simplemente eso, en caso de que les den su práctica, sí, yo creo que ya les va a dar, de aquí el lunes yo me imagino, quizá, como les ha dado en la anterior práctica, la primera práctica, ¿no ve? Igualito les va a dar. Siempre que avanza o termina da una práctica, ya sea teórica o así, práctica del ICE. Pero si tienen alguna duda, me preguntan nomás siempre, al inbox o en el grupo. Tal vez les responda tardecito, pero les voy a responder. ¿Ya? ¿Alguna duda está ahí? Mira, es lo mismo que hicimos hace un momento. Creo que ninguna duda, ¿verdad? Pregunten, chicos, para que en el examen les vea bien. ¿Alguna duda? Ayer. No, no incluye nada. Por eso siempre hagan, digamos, aquí, digamos, no influye en nada cuando tienes que hallar el 20% vital y el 80% trivial. Digamos, primero haces, ¿no ve? Como hace un momento hicimos, en aquí, lo ordenamos de mayor a menor con las fórmulas de Excel, ya sería, ¿no? O con Excel en sí, ¿no? Entonces, simplemente se podría decir, lo desechan, lo hacen a un lado los números negativos. Sin eso trabajan siempre, ¿ya? Traten de trabajar. Claro, no influye mucho, pero va a influir en aquí. Digamos, si trabajan con eso, va a estar mal ya directamente el gráfico de Pareto, ¿ya? Por eso trátenlo de hacer así y entonces se podría decir, hagan a un lado los negativos, los valores negativos que les salgan en la diferencia, ¿ya? Y trabajen con los valores positivos. ¿Algo más? Creo que hasta ahí nada, ¿verdad? ¿Está claro? Mm, ya. ¿Haremos por hoy eso? ¿O quieren hacer la regresión igual? La siguiente les puedo indicar bien otro ejemplo, pero no, aparte de él se puede buscar, donde igual les voy a indicar, digamos, desde un principio cómo hacer los gráficos o de dónde. Eso. En esta parte, pero del diagrama de Pareto, todo claro, ¿verdad? Ay, perdón. Ay, perdón, no les he aceptado. Ah, pero no hay nadie. Ah, ok, ok. Ah, como, sí. Como retrabajo o Creo que se trabajo. refiere a la columna de auxilio. Allí ya. Ah, ok, cosa central por otro. No, eso depende si yo creo que les va a dar, no creo que no les dé. Estos datos siempre les da, digamos, hasta aquí, por lo menos hasta el inciso D, o hasta esa parte del D, les va a dar, y quizá tendrían que hallar el costo total y la diferencia del tiempo. Después lo demás les va a dar el tiempo real, tiempo estándar, esos ya son datos que el ICE les va a dar.
creo que es todo, ¿verdad? Y entonces, compañeros, sería todo por esta clase y espero que hayan entendido bien esa parte del diagrama de Pareto. ¿Va a entrar al examen? Sí, va a entrar, ¿ya? Esa parte más de Ishikawa, les quería indicar, perdón. ¿Dónde está? Creo que ya vieron esta parte, ¿no ven? Ya. Esta parte del Ishikawa, ¿saben? Es así, ¿ya? En aquí se trabaja con relación al 20% vital, a los ítems que están dentro del 20% vital, ¿ya? Con estos ítems se puede decir si son controlables o no. Se tiene que ver si son controlables o no, ¿ya? Entonces, los que sí son controlables, se va a poder realizar el diagrama de Pez de Ishikawa. Con esos ítems se va a hacer el diagrama de Pez de Ishikawa. Se podría decir que es un problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos, el transporte a la tienda de venta, ¿se puede controlar? Digamos que sí. Entonces, con ese ítem se va a trabajar el diagrama de Pez de Ishikawa, ¿ya? En aquí, como saben, ¿no? La espina del Pez de Ishikawa, primero siempre se tiene que especificar el problema. Él dice, creo que con ustedes, bueno, creo en este ejemplo que veo, no ha hecho, digamos, o sí, habrá el proceso de obtención de la cabeza. A ver. Mm, El primer ítem es AUX. ok, sí. Ven, los ítems que sí son controlables, con eso se trabaja. Entonces, se hace, o sea, si ven aquí, simplemente, digamos, es hacer su causa, su subcausa. También la subcausa puede tener su subcausa, ¿verdad? Entonces, simplemente hacen eso. O sea, aplican esta Pez de Ishikawa. Él dice, creo que no ve a profundidad, no ve esto. Solamente hace hasta sus subcausas máximo. Miren, entonces el proceso de la obtención de la cabeza en su mano de obra, ¿cuáles pueden ser las causas? La falta de capacitación, la distracción de compromiso. Esto ustedes tienen que hacerlo a su criterio, ¿ya? No siempre van a ser las mismas subcausas. Eso también puede ser una causa, o diré un problema, otro problema. Eso, pero tiene que estar dentro del 20% vital. Las causas del 20% vital, ¿ya? Con esos ítems se trabaja el Pez de Ishikawa. Y nada que ver el 80%. No va a incluir o sea, no va a estar como un problema, ¿ya? Simplemente les voy a pasar él dice que ha hecho, digamos, algunos ejemplos de estos, pero con otros procesos, ¿ya? Les voy a pasar eso. Yo creo que esto no es complicado, simplemente es hacer esta partecita, o sea, hacer tipo falta de, o sea, poner sus subcausas nomás, ¿ya? Y después, eso de la aplicación de la matriz de implementación de impacto, igual no es tan complicado, ¿ya? En la siguiente clase esta parte les voy a indicar, bien, sí. ¿Ya? ¿Y alguna duda hasta ahí? Creo que no, ¿verdad? Ya entonces esto sería por esta clase, todo. La siguiente clase vamos a ver las regresiones, ¿ya? En caso de que les dé un examen, diré una práctica mucho antes de nuestra clase, podemos programar una clase antes, digamos, para explicarles la regresión, ¿ya? Para explicarles la regresión, en caso de que les programen una práctica antes de la siguiente clase que tenemos. No tiene ninguna duda, ¿no? Ya. Ahora, ¿sí? Alguien creo que quería hablar. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Disculpe la molestia, no sé si me podría tomar asistencia. Ya, eso estaba justo por hacer. Ya. Es todo, compañeros. Entonces, la siguiente clase nos vemos y se quedan, por favor, los que les falta asistencia.
Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego.